de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Acompáñenme al libro, o más bien la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 1 al 7 primeramente. Hoy voy a comenzar una serie de predicaciones basados en estudios bíblicos de la carta a los Romanos. Pablo escribió esta carta. Ya está allí en el capítulo 1, versículo 1 al 7. Todos vamos para allá. Romanos 1, 1 al 7. Dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, estoy dando inicio, vamos a comenzar esta serie de estudios. Va a ser un estudio hermoso, por eso le dije que se abrochara el cinturón, que se preparara, que esté usted atento, ¿sí? Basados en las cartas, en este momento la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, específicamente a esos cristianos que ya formaban una iglesia y que estaban en Roma. Y quiero decirles que esta carta de los romanos es un texto doctrinal. Todos sus textos son doctrinales y pienso que influye tanto en la vida de cada cristiano, y que en el Nuevo Testamento podemos decir que se considera un pilar fundamental de la teología cristiana, es decir, del estudio, porque recuerde que la palabra teología quiere decir la ciencia que estudia a Dios. En este caso, la ciencia que estudia a Dios en la rama de la iglesia cristiana. Esta carta, ¿qué ofrece? Ponga mucha atención, ofrece un estudio sistemático de la doctrina de la salvación. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina en su etimología quiere decir, viene de la palabra dogma, que significa enseñanza. Entonces, el estudio sistemático de esta carta a los romanos es un estudio de la salvación, y explora, se profundiza, amados hermanos, en algunos temas como el pecado, la gracia, la fe y la justicia de Dios. El libro de Romanos, en la carta de los Romanos, va a hablar del pecado, de la gracia, de la fe y la justicia de Dios, que es un tema muy importante para todo creyente. Es un tema básico para nosotros. ¿Qué vamos a encontrar en esta carta? Una frase que está en un texto, en el verso 17, vaya para allá, del mismo capítulo donde estamos, y dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién dijo esto? El más grande reformador de la iglesia, Martín Lutero, hermanos. Y nosotros tenemos que meditar y procesar esto. Miren, la Biblia dice, usted va a encontrar aquí mismo en Romanos, en los capítulos más adelante, que debemos usar el intelecto, que debemos ejercitar nuestros sentidos y debemos ejercitar nuestra mente para entender y procesar lo que dice la palabra y tengamos una práctica diaria de la nueva vida en Cristo. El justo por la fe vivirá. Y usted tiene que meditar mucho en esto. Es decir, todo cristiano en esta carta puede encontrar, amados hermanos, la razón por la que todos
hemos recibido a Cristo. Hay una razón, y esa razón nos lleva a la responsabilidad de poder predicar el evangelio. Cuando una persona no predica el evangelio, no ha entendido que el justo por la fe vivirá, no ha entendido que la salvación de justicia de Cristo nos pone en el camino de ser responsables para predicar la salvación. Entonces quiere decir que aquel no será responsable y que no le interesa en el momento nada porque no ha comprendido. Pero en el estudio de la carta a los romanos vamos a entender y vamos a estudiarla profundamente, que nos va a abrir los ojos. Va a abrir los ojos de nuestro corazón, los sentidos espirituales, y vamos a tener tal responsabilidad para poder predicar el evangelio. Aquí el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y eso es lo que debes hacer, hermano. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Es decir, a tu vida, porque somos el pueblo de Dios, y también a los que no conocen a Cristo. Porque ha llegado el tiempo, amada iglesia, ha llegado el tiempo que profundices en las aguas de la palabra. Ha llegado el tiempo que te metas y te sumerjas, que hagas un espacio en tu vida, que hagas un stop en tu vida y puedas meterte a la palabra y decir: Señor, revélame más, dame más crecimiento. Déjame hablarte un poco del contexto histórico. Fíjate que dice la palabra que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, y fue alrededor del año 57 después de Cristo cuando Pablo escribió esto. Y esto lo hace durante su tercer viaje misionero. El apóstol Pablo tuvo varios viajes misioneros en donde fue comisionado por el Espíritu Santo, por Dios, para llevar el mensaje de la salvación a varios lugares. Muy probablemente estando en Corinto o yendo a Corinto, él escribe esta carta a los romanos, y esta carta está dirigida especialmente a la comunidad cristiana romana que ya estaba ahí. Él está exponiendo, como leímos, su deseo de estar con ellos. Estoy recordando algunas clases del semestre pasado en el colegio, en donde Pablo, apóstol de Jesucristo, él no llevó la iglesia, él no predicó en Roma. La iglesia estaba junta ya ahí. Habían oído el evangelio, se había esparcido, porque usted sabe que el pueblo judío y el imperio romano habían presionado tanto a la iglesia que se dispersaron los discípulos y los apóstoles. Y en esa dispersión, hermanos, que pareciera injusta para cada uno de nosotros cuando la leemos, aún Dios tiene el control, porque en esa dispersión el evangelio llega. ¿Qué había pasado en Roma? Ya estaba la iglesia, por eso él se entera y dice: quiero ir a Roma. ¿Por qué? Porque me es necesario darles la doctrina como apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué él podía viajar a Roma? Pablo, cuando dice que él es fariseo de fariseos, judío de judíos, ¿sí?, que es miembro es porque él tenía grandes bendiciones y privilegios. Él tenía la ciudadanía romana también. Él era ciudadano romano y tenía, obviamente, el linaje. Entonces él expresa su deseo por ir a Roma y a esa comunidad exponerles el evangelio en su paso, porque también su destino, él había trazado sus viajes, era llegar a España. Vamos a leer esto en el capítulo 15, versículo 23 y 24. Voy a ir adelantándome un poco a las citas, porque quiero avanzar, no quiero dejar inconcluso esto. Dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y seré encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, o sea, que haya estado ahí. Esto, amados hermanos, era su deseo de Pablo.
Cuando nosotros empezamos a leer la carta a los Romanos y leemos el libro de los Hechos, encontramos en el libro de los Hechos que por lo pronto los planes de Dios no eran los que Pablo tenía. Él tenía, Dios, otros planes para Pablo, y estos planes eran muy diferentes. Pablo, quiero decirle, usted es necesario que sepa, porque aquí en esta carta vamos a entender que también es Dios el que tiene el control y el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Porque la fe nos hace miembros y parte de la familia de Dios como el gran constructor, como el gran yo soy, que tiene autoridad sobre nosotros y nuestros planes. Entonces, Pablo fue a Roma, pero no como misionero. Usted va a empezar a entender la carta a los Romanos. Pablo llega a Roma como prisionero. Y le voy a decir más o menos, recuerdo, me sirvieron mucho las clases, porque cuando fue a Jerusalén, en ese momento que estaba decidiendo varias cosas, no tenía que haber ido a Jerusalén, porque allí comenzó el conflicto en su vida. Allí los mismos judíos querían hacer lo mismo que con Jesucristo. Y fíjese, cuando uno se mueve lejos de los planes de Dios. En la carta explica esas anécdotas, en donde dice, no vayas, no, sí tengo que ir. Y entonces él llega, se mete en conflictos, hay discusión y quieren apresarlo, quieren matarlo. Las leyes judías, allí era muerte. ¿Qué pasa? Que como es ciudadano romano, pues él pide que lo lleven a Roma. Y allí, en el libro de los Hechos, lo llevan, llega a Roma, pero llega custodiado por soldados. Y le voy a decir algo. Dios permite que él pueda escribir allí en la cárcel. Dios permite, por medio, fíjese, de la prisión, porque si no, Pablo muy probablemente no hubiera escrito más nada, porque el pueblo hebreo hubiera tomado su vida, o hubiera pasado otra cosa y no hubiéramos tenido esta carta. Por eso él dice, soy prisionero, no solo físico, sino esclavo de Jesús, pero cumpliendo el destino que Dios había trazado en su vida. ¿Sí? Hechos capítulo 28, verso 16, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir parte con un soldado que le custodiase. Esto es del contexto histórico, amados hermanos. Ahora déjeme hablarle del contexto social. Usted vaya tomando nota. Roma era la capital del imperio. Era un centro de poder, un centro de comercio muy grande y un centro cultural muy grande. Y la comunidad cristiana, es decir, la iglesia que ya estaba allí, vivía bajo el régimen del emperador Nerón, que en su primer contacto con esta iglesia era benévolo, pero después fue uno de los más grandes opositores de la iglesia y de los más brutales perseguidores de los cristianos. La iglesia en Roma entonces estaba en un proceso. Es importante entender, porque cuando tú ves este contexto histórico y social, tú te vas cuadrando a lo que es la iglesia, porque tenemos el mismo corte, tenemos el mismo viaje como iglesia. Porque estudiar esto nos pone firmes en qué es la iglesia. La iglesia no es un centro social, la iglesia no es un lugar para quitarnos el estrés y demás cosas en las que podamos utilizar la iglesia. La iglesia, hermanos, la estableció Jesús con su sangre. La iglesia la estableció Jesucristo con su amor. Es el plan de Dios y la misión de Dios completada por medio de su Hijo aquí en la tierra. La iglesia en Roma, en el contexto social, estaba por establecerse y consolidar su identidad con la doctrina, con la enseñanza, que es algo, hermanos, que nosotros debemos entender. Cuando llegamos a los pies de Cristo,
cuando entendemos el mensaje de la salvación, nuestro proceso es consolidar nuestra identidad con la enseñanza de Jesucristo. La carta a los romanos, por eso debemos leer y no perder el tiempo en cosas. Y cuando vengamos a la iglesia, venir con esta idea, porque necesitamos la identidad con la doctrina, que es decir, con la enseñanza, con lo que Jesucristo habló. Porque esa enseñanza la tenemos. No es, amados hermanos, la iglesia para desaburrirnos. O como les decía yo hace un momento, solo pedir por nosotros cuando hay necesidades verdaderas y muy importantes. Qué importante es establecer a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, a una generación siguiente en el camino y el fundamento de la fe, hermanos. Pero cuando estamos pidiendo solo por nosotros, y el tema que ya es muy aburrido, el trabajo, el negocio, el dinero, eso para mí, en serio, yo cuando lo escucho es muy aburrido, porque la vida del creyente no consiste en que tenemos a Dios como rehén para darnos esas bendiciones sin nosotros hacer nada, ni siquiera saber y tener una identidad con su enseñanza. Entonces esa iglesia estaba en esto. Por eso, hermanos, si nos profundizamos a estudiar, vamos a entender qué tan importante es que encontremos nuestra identidad doctrinal con la iglesia, para no andar brincando de un lado a otro, para no ser inconstante, para no decir, ya me aburrí, esto no, en esta iglesia no hay santidad, en esta iglesia, no, hermanos. Cuando tienes una identidad con la palabra, con la enseñanza, tu espíritu tiene un encuentro con Dios, que es la única conexión que tenemos con Él, y tiene 3 aspectos, amados hermanos. El espíritu tiene 3 facetas. Esas 3 facetas se conectan con el Creador. Y esto es tener la doctrina elemental, la sana doctrina, como dicen muchos. Déjame recordarle que entonces esta carta a los romanos, en su primer tema, que nos introduce a la justificación por la fe, dice ahí el verso 17, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos comprender, hermanos, necesitamos entender. Acuérdate, usa tu intelecto, usa tu mente. Por eso te digo, frénate. Tú me vistes 2 meses no predicar. Tienes que tener un stop en tu vida. Tienes que tener un alto y decir, a ver, voy a hacer un stop, un reset. Si no tienes esa capacidad, pídesela a Dios. Escucha mi consejo. Dice, imita la fe de tus pastores. Mire, qué bonito es hacerse un stop, un reset y llegar con la visión clara. Llegar con la visión clara. Si usted hace un reset en sus cosas, en su vida, lo que esté llegando al colapso, usted va a llegar a la iglesia a aprender. El motivo va a ser aprender, crecer, tener identidad, no otros motivos. ¿Ahora me entiende por qué mandé ese mensajito en la tarde? Los que lo leyeron. Porque ese es el corte, para mí eso es lo importante en este lugar. En oración he estado pidiendo a Dios por esta iglesia. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a conquistar, hermanos. Nos trajo aquí a levantar el reino de Dios y su justicia por medio de Cristo. Amén. Y tú eres parte de eso. Dios te está invitando, Dios te está convidando a que tengas responsabilidad para predicar el evangelio. ¿A quién? ¿Cómo dije hace rato? ¿A quién? Sí, a otros, hermanos, a todos. A ver, ¿a quién vamos a predicar? A todos, a judíos y a griegos también, a los hermanos que se están distorsionando y a los gentiles de allá afuera. Tú tienes ese poder en tu vida, pero tienes que leer, tienes que aprender, tienes que entregarte en fe. Pero ahora vamos a comprender primeramente por qué necesitamos ser justificados. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Y voy a poner el primer tema de este primer estudio que vamos a tener de Romanos. ¿Y sabe qué es? Anótelo.
la ira de Dios. Para ser justificado, tú y yo y todos debemos entender, comprender la ira de Dios. Posiciónate en el versículo 18 al 23. Vamos a leer esto. Romanos 1, 18 al 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese qué declaración, hermanos. Hay que comprender esto. La ira de Dios. ¿No le suena esto como que Dios ha establecido una palabra, ha establecido algo tan grande que es su esencia por medio de Cristo y la salvación? Y entonces los humanos reciben a Cristo, pero dicen: pero va a ser a mi manera, porque yo voy de poco a poco, porque yo no entiendo tanto. Entonces dicen por allí que el Señor es un caballero y pero yo no quiero esto con Dios. O sea, Él debe de entenderme porque yo estoy tan necesitado, y como soy su hijo, entonces tengo derecho. Y usted ya conoce la historia de mis palabras. Soy caprichoso, berrinchudo, necio. Pero aquí dice: ¿por qué la ira de Dios? Hoy vamos a aprender que necesitamos reconocer la ira de Dios. Y si conocemos la ira de Dios, vamos a poder ser salvados. Fíjate, ¿cómo es esto? Verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Es decir, aquí el ser humano y la iglesia tienen que ver la gravedad, la gran potencia de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, está la ira de Dios ahí, pero esa es detenida por Jesucristo su Hijo, por el pacto que Dios tiene con Cristo. Y nosotros al tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos la bondad de Dios. Pero no se nos olvide que Dios es un Dios de ira. Es decir, miren, la mayoría de las personas y muchos cristianos, ¿qué le quieren hacer parecer a Dios? Con su mala manera de vivir, teniendo pleito con la iglesia. ¿Qué es eso, tener pleito con la iglesia? O sea, golpear a la iglesia es no verla ni tener la identidad con ella, y usarla, o sea, usar la congregación, usar estos momentos como un medio y no como un fin. ¿El medio cuál es? ¿Qué tanto me beneficio? ¿Qué tanto provecho saco? ¿Qué tanto no quiero nada? Ese es un medio. Pero el fin ¿cuál es? Tener identidad. Y cuando tengo identidad tengo responsabilidad. Y cuando tengo responsabilidad tomo la gran comisión, Mateo capítulo 28, verso 28. Y cumplo. Amén. Entonces muchos le hacen parecer a Dios como que Dios nos está rogando, amados hermanos, para ser salvados. Porque yo soy muy bueno. Fíjate, dice que Dios muestra su ira y muestra su benevolencia desde los tiempos de la creación. Entonces, los seres humanos nos hemos puesto en un pedestal donde podemos ver todo de Dios menos su salvación. Entonces parecía que nosotros como humanos tenemos una condición de menospreciar a Dios.
Sí, cuando no usamos el intelecto, cuando no procesamos lo que dice la Biblia, cuando no nos interesamos en unirnos a su cuerpo porque Él nos unió por medio del sacrificio de Cristo, o sea, tomamos por menos, estamos menospreciando, estamos en una condición de que la obra redentora de Cristo no es nada. A mí que me dé el carro nuevo, a mí que me lleve a Francia, que yo quiero eso porque esa es la bendición. No, hermanos, la bendición es que la ira de Dios no ha caído sobre ti, no ha caído sobre mí, no ha caído sobre la humanidad, porque hay un pacto con Cristo. Amén. Hay un pacto con Cristo, y en este tiempo de gracia necesitamos tener la identidad con su doctrina, es decir, con su palabra. ¿Qué es la identidad? Cuando tú tienes identidad con alguien, con un papá, con un tío, con un abuelo, te comunicas en esencia, te afirmas, se disipan los temores, se disipan las dudas, la especulación. Amados hermanos, la carta nos invita, no caigamos como miles y miles y millones de personas en todo el mundo que están rechazando y están menospreciando la salvación al tener comunión con el mundo y querer tener a la iglesia, el evangelio, pero seguir coqueteando con el mundo, no querer tener una vida en Cristo, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 17, de modo que si alguno está en Cristo nuevo es, y decir, sí, es que Cristo, todos nos acercamos porque Él es bueno, pero también estoy abrazando el mundo, estoy abrazando el pecado. ¿Y sabe qué? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay entre la luz con las tinieblas del mundo? No hay relación. Por eso, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos saber la gravedad de la ira de Dios. Salmo 7:11. Vamos todos para allá. Salmo 7:11. Les prometo que en un poco tiempo vamos a tener ahí ya también las citas. Pero también les quiero invitar a esto, haga por traer una Biblia impresa, porque el día que nos falle el internet, no lo digo por otra cosa, no es nada personal, pero el día que nos falle el internet, creo que ya no va a haber Biblias en casa, ni en las librerías. Entonces tengamos una Biblia impresa para que podamos conocer la palabra de Dios. Dice el Salmo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Escuche esto, Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, reconocer solamente el amor de Dios sin considerar su ira es una visión incompleta del carácter de Dios. Voy a poner un ejemplo muy burdo, muy simple. Está el papá de la casa o el jefe del trabajo, los dos, como autoridad. Puede ser mamá, puede ser papá, jefa o jefe. Entonces, tiene a sus empleados, tiene a sus hijos. Pero tiene a aquellos que se portan mal todos los días, que se le da oportunidad de llegar tal vez 5 minutos retrasado y tolerancia, pero insiste en llegar 20. Entonces no lo pueden correr, pero dicen, pásale pues. Y el jefe o el papá, si el hijo es desobediente, o la esposa, no está contento, está airado, le molesta todo. ¿Qué le molesta? La rebeldía. Le molesta la rebeldía, le molesta la falta de compromiso, la falta de amor con la autoridad que tiene. Es decir, que cuando dice que Dios está airado todos los días con el impío, porque el impío sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. El impío sabe que mentir no es bueno, pero lo sigue haciendo. El impío sabe que robar, que defraudar no es sano, pero lo sigue haciendo. Es decir, tiene conocimiento de la gravedad de sus actos, pero no hace por detenerlos. Entonces, amados hermanos, vamos a aplicar esto a nuestra vida. Tenemos el amor de Dios, pero estamos siendo conscientes de la ira de Dios. Porque ¿cuántos pudiera ser de nosotros que estamos con la salvación y que Cristo, que siento bonito, que los cantos, que las fotitos que hoy hay en las redes sociales, pero
Estoy consciente de la ira de Dios. Estoy consciente que Dios está disgustado con el impío. Si yo es que estoy haciendo cosas que están fuera de la vida de reino, de la vida en Cristo. Pongamos los vicios que son muy vistos, ¿sí? Los vicios, cualquier clase de vicio, que sabemos que como hijos de Dios no podemos participar. Pero también de las cosas que no se ven, como el odio, la amargura, los malos pensamientos, las maquinaciones. Recurrir a las cosas que no son de Dios. La hechicería, la brujería, la soteriología, las chakras, que las energías, hermanos, son filosofías de otro lado, ocupadas por los espíritus, por el enemigo. Y de eso tenemos que estar conscientes. Eso es la identidad con la doctrina. Eso es lo que el apóstol Pablo está estableciendo para nosotros. Quien no tiene esto, entonces no tiene una visión completa del carácter de Dios. Lo tomo como menos. Ay, me perdona. Lo tuteo, lo veo como igual. Pero tú vas a la tienda y al súper. No, por favor, hábleme de usted, porque no somos iguales. Hábleme de usted. Respeta mis canas, ¿no? ¿Sí o no? Pero con Dios, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Tú me debes favores a mí, Agradece que este domingo fui a la iglesia y di mi diezmo, ¿no? Hermanos, esto nos lleva a no tener una visión completa del carácter de Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice, pero también Dios es justo y santo. Y su amor nos está ofreciendo la gracia y la salvación, pero su justicia exige una respuesta al pecado. Es decir, tú por mucho que ames a tu esposo, a tu hijo, si tu hijo está haciendo cosas que están rompiendo tus parámetros, tú vas a decir: hijo, te amo mucho, te quiero mucho, doy mi vida por ti. Un ejemplo, pero es que hoy acabas de robar un banco y ¿sabes qué? Tienes que ir a la cárcel, aunque yo te ame, porque lo que hiciste está mal. Y entonces llamas al 911, llegan y apresan, lo esposan y lo llevan. Y así es Dios, hermanos. Te ama, pero Él tiene un compromiso con la justicia. Él tiene un compromiso con la honestidad. Entonces nosotros tenemos que ver la necesidad de ser justificados. Si tú quieres ser justificado, pues por la fe, entonces tienes que entender la gravedad de la ira de Dios. Y a Dios tienes que tenerle no solo respeto, tienes que tenerle miedo en ese sentido que te lo estoy diciendo. ¿Sí? Porque si no, entonces no sabes quién es Dios. Entonces, ¿cuándo vas a entregar esos pecados? ¿Cuándo vas a entregar esa naturaleza de odio, de rencor, de chisme, de hipocresía? ¿Cuándo? Cuando tienes una identidad completa y una visión completa del carácter de Dios, dices: bye, chao. Por eso aquellos que dicen: es que es poco a poco. No, Dios es radical. Llega a tu vida, estás consciente del pecado, estás consciente de que merecías el castigo y el lago de fuego. ¿Y sabes qué? Dices: gracias, Señor, no vuelvo a pecar más. Quería que llegara este tiempo de poderles enseñar esto así, hermanos, para que ustedes comprendan. Cuando uno exhorta, cuando uno dice: no estoy de acuerdo, cuando yo he dicho: no traigas eso a la iglesia, ven preparado, ven a la oración, no llegues con todas tus cosas así, porque llegas desconectado. ¿Sí me entiendes? No es que esté yo enojado, esta es mi forma de predicar, es una forma de puntuar. Pero cuando tú entiendes esto, dices: yo voy alineado, voy en el espíritu, fuera la flojera, fuera los malos entendidos, fuera todo, fuera, vamos a gozarnos en el Señor. Entiende lo que te digo, porque estás consciente de que Dios te salvó, estás consciente que saliste de la muerte a la vida eterna, estás consciente que hay una eternidad en el cielo, estás consciente que hay un lugar, que la vida no termina aquí, sino cuando nos vamos de aquí empieza nuestra vida en la eternidad. ¿Cuántos decimos amén?
Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, la necesidad global, universal de la salvación en Cristo comienza por entender la ira de Dios y reconocer nuestra necesidad de ser rescatados de la justa condenación que merecíamos. Romanos 6:23, un texto para evangelizar, un texto que grábatelo, se lo vas a decir a las personas cuando les hables de Cristo. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto es cuando comprendemos que Dios no va a pasar por alto nuestros pecados, que Dios no va a pasar por alto las ofensas al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que cuando nosotros no tenemos la visión correcta de la iglesia, estamos peleando contra Cristo. En la cruz Cristo llevó la ira de Dios sobre sí mismo. Escucha esto, para que nosotros pudiéramos recibir su amor y su perdón. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? No es un simple enojo, no es una simple actitud caprichosa de nuestro Dios, es una expresión de su justicia, de su santidad ante el pecado y la maldad. Escucha esto, es una expresión de su justicia, porque el justo da lo que el otro merece, y su santidad frente al pecado y la maldad. Es decir, esto, ¿sabes qué hace? Él refleja su compromiso con el bien y su oposición rechazando el mal. Esa es la ira de Dios. Y tú y yo necesitamos entender eso. Así que, hermanos, aliviánate de todo el mensaje que el mundo te da. Que poquito una copita, que un bailecito poquito, que poquito esto. Nada, hermanos. Sobre el impío, dice Dios, está airado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo no lo digo, lo dice su palabra, te lo acabo de leer. Por eso cuando vienen esas palabras, y cuando tú estás lleno de la palabra, dices, a veces hasta, ¿cómo hago entender a esta persona? ¿Cómo le digo que eso no es correcto? Que no ha llevado un cristianismo, que no se ha rendido. Dios manifestó su ira, hermanos. Te lo voy a decir así. Ya vamos a terminar esta parte porque vamos tendidos apenas, ¿eh? Estamos apenas en los primeros 18 versículos de la carta a los Romanos. En la expulsión, cuando Adán y Eva rindieron su voluntad y desobedecieron a Dios. Los expulsó, tú conoces en Génesis capítulo 3, porque ellos decidieron obedecer la voz de la serpiente y Dios demostró su ira, los amó, los perdonó, pero les dijo, bye, han corrompido y los voy a seguir amando, pero mi ira es expulsarlos de este lugar. Y entró la muerte y nuestra historia cambió. En Génesis 6, cuando vemos que la maldad de los hombres era mucha y se multiplicó y había gigantes en la tierra y los ángeles, dice que los ángeles caídos se acercaron a las mujeres humanas y les engendraron hijos, porque eso dice la palabra, y hubo una deformación. Entonces Dios miró con desagrado y su ira fue desatada en un diluvio universal, una destrucción total. Y podemos ver la ira de Dios en Génesis, capítulo 19, con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Acuérdense que llegaron los ángeles a la vida de Lot y le dijeron, sal, porque esto va a ser destruido. Son ejemplos donde no me detengo tanto a detalle porque tú conoces las historias, pero ahí está la ira de Dios, hermanos. Y también la palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios, va a ser desatada en el futuro. Escatológicamente, ¿qué es? Entender el fin de los tiempos o los tiempos que estamos viviendo, en cómo Dios nos está moviendo. Entender lo que está pasando bíblicamente en nuestra vida al día de hoy es un tema de importancia. En el futuro va a haber una gran tribulación, hermanos, para toda la gente que no creyó en el Evangelio. Fíjese, poco se habla de esto, se dejó de hablar hace muchos años, pero va a haber una gran tribulación. Cristo vendrá
dice la palabra, como ladrón en la noche, arrebatará a los justos y a los creyentes en la fe. Y los que se hayan quedado fue porque no creyeron en el Señor, porque tomaron esto, no tuvieron identidad, no tuvieron una completa imagen del carácter de Dios y se quedaron y no fueron arrebatados. Y vendrá una gran tribulación, como dice Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Capítulo 19, verso 11 y 15. Entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y en él el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice la palabra: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, la ira de Dios en el final, en un futuro, se va a consumar en la gran tribulación, y después de esto en el gran juicio del trono blanco. ¿De qué está hablando, pastor? Si nunca lo había leído. Porque luego no estudiamos Apocalipsis. Pero habrá un juicio del gran trono blanco donde hay libros. El libro de la vida dice que ahí se debe hallar nuestro nombre. Y el que no se halle en ese libro de la vida será juzgado y lanzado al lago de fuego eterno. Apocalipsis 20, 11, 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la ira de Dios para los impíos y los que no creen, hermanos. Y Pablo en esta carta nos quiere hacer conscientes de la ira de Dios. Por eso dice que la palabra que él está preparando una iglesia limpia, pura, sin mancha. Una iglesia, miembros como tú y como yo, del cuerpo de Cristo, que todos los días estemos aferrados a la identidad con Cristo, a la identidad con su enseñanza, y que echemos fuera toda falsa doctrina, y que nos apeguemos, hermanos, a donde Dios te trajo. Estás aquí, aprende, conéctate, haz fundamentos, haz cimientos en tu vida. Levántate, porque esta es una palabra. En este lugar hay una palabra certera, fiel y digna de ser recibida, hermanos. Fiel y digna de ser recibida. El próximo miércoles vamos a estudiar la culpabilidad de la humanidad ante Dios. Póngase de pie, y si el Espíritu Santo ha tocado su corazón, dígale al Señor que hoy quiere tener una identidad completa de su carácter, de su eternidad, porque aquí la Biblia lo dice. Métase con Dios en estos minutos que vamos a tener, hermanos, de oración. Vamos a tener un momento de comunión con Dios. Póngase de pie para que usted se pueda estirar. Casa de Vida y Adoración. Síguenos por YouTube. Casa de Vida y Adoración. Casa de Vida y Adoración. Síguenos en Facebook, @Casa de Vida y Adoración.